Saludos. Titulamos este vídeo ¿Comprendes el empuje de Dios? 1. Tierra geocéntrica toroide número 14. Decir, en primer lugar, que estamos en el mes de mayo de 2020 en situación de confinamiento. Y este título es empuje entre comillas, que sería el empuje de Dios. Nosotros decimos que el empuje de Dios pues significa su creación y sus líneas de fuerza magnéticas, cómo actúan y cómo están actuando constantemente y manteniéndonos aquí. Por tanto, tenemos que volver sobre este tema que consideramos importante y que lamentablemente pues está siendo direccionado de manera errónea, decimos nosotros. Entonces, estamos en esta situación precisamente por un empuje, pero no verdadero, que la fuente original pues no oculta nada, sino te lo manifiesta claramente, como vamos a ver si sabemos interpretar estas líneas de fuerza. En cambio, la oscuridad pues te empuja de modo engañoso. Es nuestra opinión y nuestra experiencia, y eso precisamente es como está empujando actualmente a una inmensa mayoría de la humanidad, y por eso nosotros estamos aquí en esta situación que no nos permite disfrutar de la naturalidad que nos proporciona la fuente, que es toma de sol, etcétera, etcétera, paseos libres, baños en mar o en piscina, etcétera, etcétera, sino te lo pone una instancia exterior, pues te pone las cortapisas y lo hace por tu bien, te dice. Entonces, nosotros tenemos que recordar, porque lo consideramos muy importante y al mismo tiempo muy fácil y muy sencillo si se coge esta actividad. ¿Cuál es el esquema básico de repulsión? Nosotros tenemos dos bolas magnéticas. Ya decimos que son tres ejes en una sola bola magnética. Pues aquí, como en toda la realidad, en un hombre, en una mujer, en una planta, en todo pues están las tres fuerzas. Las tres fuerzas, todos los elementos vivos. Entonces, un polo que podemos decir masculino, otro femenino y un eje central imperceptible en todas las unidades. Y si formamos dos unidades, pues evidentemente entonces aquí en medio pues vemos, y los imanes nos ofrecen esa posibilidad, porque ya lo hemos expuesto en un vídeo anterior, que es como si dijésemos así, llevar las fuerzas del creador hacia su extremo más bajo, y ahí se proyecta, y entonces ahí está la magnetita, y vemos claramente esas tres fuerzas, que una de ellas es el muro de Bloch, que es donde emite, y ese muro de Bloch no podemos nosotros tener acceso a él. Por más que tú partas un imán en dos partes, el muro de Bloch siempre vuelve a aparecer. Entonces ese muro de Bloch, entonces estos dos imanes decimos que se unen, pero nosotros decimos, esta unión de los imanes polar, nos dice la oficialidad, pues es un polo positivo que está por el polo positivo y el otro por el polo negativo y se atraen. Nosotros decimos, no es así. El verdadero movimiento y acción de la fuente original es por el otro extremo. Cuando lo cambiamos de disposición, ahora ya nos cuesta muchísimo, cuesta unirlo. Entonces siempre tiende a unirse por el otro polo. Entonces este movimiento de repulsión es el verdadero. Lo volvemos a recordar. Y este movimiento de repulsión pues lanza toda la creación en dos polos. Entonces una serie de elementos pues estarán en el mismo polo. Y otra pues en el otro polo, uno en el polo positivo y otro en el polo negativo. Entonces todos los que van al mismo polo precisamente, por ejemplo el polo positivo o el negativo, vamos a decir el polo positivo, pues entonces ellos pues van y se unen. Pero se unen por la repulsión, porque la repulsión los ha lanzado a un mismo polo y por eso se unen. No se unen porque el polo positivo atraiga al polo negativo, no. Esta unión es de un mismo polo. Ahora mismo no sabemos si están unidos y son los dos que van, dijésemos así, a la dirección de su polo, que serían dos polos positivos, no lo sabemos, o dos polos negativos. Pero en unas experimentaciones anteriores, pues ya han visto cómo podemos averiguarlo, mediante una brújula. Podemos averiguar si están unidos por el polo, son dos polos positivos unidos, o son dos polos negativos unidos. Entonces esto debiera extenderse este conocimiento sencillo. Bien, pues entonces,
A partir de aquí, vamos a ver cómo existirá un movimiento de experimentación en que todos los materiales en relación con este magnetismo se clasifican en tres tipos. Materiales diamagnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Entonces nosotros vamos a experimentar sencillamente, cualquier persona lo puede hacer con un imán, pues ver cómo se produce la unión o la separación. En este caso vamos a buscar que sea la repulsión, porque tenemos este tipo de imán que en un vídeo anterior ya hemos expuesto que aquí estaría en el centro su eje de polarización y no en los extremos. Entonces en los extremos estaría lo contrario, estaría precisamente, dijésemos así, el empuje de separación. Entonces lo vamos a ver de una manera en los dos tipos más fundamentales, que es que te atraiga el imán o no te atraiga el imán, tan sencillamente. Pero resultará que si te atrae, pues te atrae, entre comillas atrae, ya lo sabemos, por cualquiera de los dos polos. Y si te repele, como en este caso vamos a ver, porque vamos a coger un imán en una configuración distinta al habitual, pues veremos que te repele por los dos polos. Entonces, ¿dónde estará el polo positivo y el polo negativo? Si efectúan la misma función tanto por un polo como por otro polo. Si cogiésemos un trozo de ferromagnético, por ejemplo, de hierro, lo pusiésemos por este polo, diríamos, uy, pues por este polo lo atrae. Y por este lo rechaza. Pues no, por ese no te lo rechaza, te lo atrae. Entonces esto es una cuestión sencilla y de sentido común. Vamos a ver para que vean el título de este vídeo y vamos a ir desarrollando esta sencilla experiencia mediante lo que hemos dicho, pues fíjate lo que hemos dicho de una experimentación. En vez de esta vez lo vamos, en vez de por la unión, porque se unen, vamos a verlo por la separación. Entonces estamos diciendo que este imán que tenemos, que es de gran potencia, por eso nos estropeó la brújula que teníamos, nos la estropeó. Pues esta configuración que ya hemos visto en un vídeo de los artefactos reveladores, pues nos está indicando que aquí en el centro es donde está la fuerza del eje de polarización y no en los extremos. Entonces, si estuviese la fuerza normal que de los imanes, pues entonces veríamos que por este polo, pues si lo indicamos a una parte que sea ferromagnética o un trocito de hierro, pues veríamos que queda adherido, que atrae, y lo atrae. Y si lo pusiéramos por la otra parte, también veríamos que los atrae. Entonces, ¿cómo es que entonces si es uno positivo y otro negativo, como nos dicen, efectúa la misma función en un mismo elemento? Pues entonces esa es una cuestión de sentido común, porque entonces a nosotros ¿qué nos dice eso? Pues nos dice que eso no es así, que no es que tenga un polo positivo y otro polo negativo. ¿Qué será entonces la realidad? Pues la realidad es que desde un centro crea una separación en ambos extremos, porque ya lo hemos visto en otro vídeo en relación con las líneas de fuerza. Entonces las líneas de fuerza no van de un polo al otro polo, sino van desde un centro a un polo separando toda la realidad y desde el centro al otro polo separando toda la realidad, tan sencillamente. Entonces, aquí tenemos un imancito pequeño con otro elemento, una moneda. Entonces, si nosotros acercamos, porque ahora decimos que lo que tiene es la repulsión en los extremos en vez de la atracción. Entonces, veremos que si vamos directamente en su dirección, vemos que huye. ¿Ve? Se va separando. Se va separando. ¿Por qué? Porque lo repele. Pues entonces ahora fíjense que lo cambiamos de disposición. Y entonces diríamos, bueno, pues entonces ahora tendría que atraerlo. Eso sería lo que nos dicen, porque nos dicen que un polo es negativo y otro positivo. Esto es de sentido común, parece mentira cómo ahora hemos caído en estas cuestiones tan elementales. Entonces vamos a ver si lo atrae por este polo. Pues mire, ¿ven? No lo atrae, hace exactamente el mismo efecto de repulsión y de huida. Entonces, esta sencilla experimentación que puede realizar cualquier persona, pues nos dice la realidad, que no es que un polo sea positivo y otro polo sea negativo, así de sencillo. Entonces, los elementos bien se atraen, que son los ferromagnéticos fundamentalmente, o los paramagnéticos, y otros elementos como esto, que cada persona puede coger un trocito de cualquiera de sus cables, y esto es cobre,
esto es cobre, pues entonces al cobre podemos decir, bueno, vamos a ver si el cobre lo atrae o no lo atrae. Entonces lo acercamos al cobre porque este es un elemento diamagnético, que entonces este tiene esa característica. Vamos a ver si entonces por un polo lo atrae, y si lo acercamos por un polo, como estamos viendo, y decimos, anda, pues no lo atrae por un polo. Entonces querrá decir que si le damos la vuelta, como vemos, pues lo atraerá por el otro polo, que será el contrario. Pues lo acercamos y tampoco, vemos que tampoco lo atrae en absoluto. Y entonces decimos, bueno, pues entonces aquí no funciona lo de un polo positivo y otro polo negativo. Y decimos, bueno, pues entonces por el centro, porque por el centro es donde tiene una mayor atracción. Lo vamos a comprobar con este otro elemento. Este otro elemento que tenemos aquí, si lo ponemos por el centro, veremos que por el centro sí, por el centro veremos cómo queda rápidamente, normalmente queda muchas veces acercado, ¿ven? Por el centro ha buscado, se ha escondido de los extremos que son los que predominan y ha buscado el centro, Bien, pues vamos a ver, entonces otros elementos como este, lo ponemos por el centro, a ver si lo atrae y sorpresa. Le damos la vuelta porque ya sabemos que, que la polarización la tiene en un sentido de giro, lo hemos visto en un vídeo anterior. Y aunque le demos el sentido de giro, lo estamos girando y no lo atrae. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que atraes o no atraes. Lo primero. Entonces, al que no atraes, no lo atraes ni por un polo ni por el otro. Y al que atrae, pues lo atrae tanto por un polo como por el otro. Entonces aquí no hay diferencia de polaridad. Aquí no es que uno sea positivo y otro negativo. Esto es para nosotros bastante evidente. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es la que decimos nosotros. La explicación es simplemente que desde un centro, pues te emite dos polos y te separa toda la realidad en dos polos. Y entonces es la repulsión. La atracción que vemos entre imanes, porque entre imanes sí, pues esa atracción se debería a la repulsión, que como ya decimos, un imán lo lleva todo a la parte norte y otra a la parte sur. Esto tendremos que seguir un tanto explicando por qué es fundamental. Es fundamental y básico. Entonces esto nos plantea algunas preguntas. Pensamos nosotros. Entonces, pregunta número 3. Entonces, si sabemos que el hombre tiene una polaridad masculina y la mujer tiene una polaridad femenina, pues entonces podemos decir, bueno, pues entonces aquí no se cumple, porque aquí resulta que el hombre y la mujer se atraen y son polos distintos. Entonces, ya lo hemos explicado en un vídeo anterior. Claro, porque el hombre y la mujer somos el centro de esta creación. Entonces, el hombre y la mujer tienen la capacidad de atraerse. O sea, en los polos del imán, de un imán con otro imán, no es que un polo negativo atraiga un polo positivo. Todo es una repulsión y esa repulsión produce un campo de lo masculino y otro campo de lo femenino. Pero en el hombre y la mujer precisamente es la creación, el centro de la creación de esta fuente. Entonces, ¿cómo actúan el hombre y la mujer? Pues primeramente, mediante la repulsión, va separando desde el nacimiento mismo a hombres y mujeres. Va haciendo que se vayan creando, formando, y por eso los niños no sienten atracción hacia las niñas, sino más bien se sienten más a gusto con los niños, como ya hemos dicho. Pero cuando llega ya un punto de creación adulta, de la creación, de que ya ha cumplido su misión la fuente, pues entonces la fuente te pone en una situación de equilibrio que tú sientes atracción. El sexo masculino siente atracción hacia el femenino y viceversa, pero es que esa atracción también está en relación con su mismo centro, con el eje, porque también esa atracción es algo sagrado, porque está también el centro que te ha creado, pues también podemos decir, está más cerca de ti, ya él ha cumplido su función, y entonces pues existe esa atracción masculina y femenina, pero dentro de la libertad, porque no es una coacción, sino tú puedes elegir. Puedes elegir pues tener disposición de unirte o unirte con una persona sí o con otra no, etcétera, etcétera. Entonces, porque somos el centro. Entonces, no, pero claro, de una manera engañosa nos dicen, ¿ven cómo el polo masculino del hombre atrae al femenino? Pues lo mismo pasa con los imanes. Pues no, en los imanes no atrae el polo masculino al polo negativo de manera directa o primaria, sino lo que se produce es una repulsión. Entonces, tenemos que poner otra cuestión importante. Entonces, ¿habrá sido entonces por inconsciencia o por no conocer esto el conocimiento oficial establecido que nosotros decimos que lo ha establecido Lucian?
por darle un nombre a esta entidad que domina todo el poder exterior de esta dimensión desde siempre? ¿Será que lo ha hecho de modo equivocado? Nosotros decimos ni mucho menos. Él lo hace todo con una astucia muy civilina. ¿Para qué? Para magnetizar, para engañar y vampirizar la energía humana. Sencillamente, esa es su función. Es una función parásita realmente, como la que estamos sufriendo en la actualidad mediante un engaño muy bien establecido aquí. Entonces, ¿por qué entonces habla establecido esta cuestión de que el polo de un imán masculino atrae al polo femenino? Pues para hacerlo equivalente y coherente con la tecnología, porque toda la tecnología está basada en las líneas de fuerza etéricas y eso se concreta en la electricidad. Y en la electricidad, como ya sabemos, pues se viaja, nos dicen que viaja, y ahí sí es real, ahí sí es real. Se viaja de un polo positivo a un polo negativo, existe ese flujo. Ahí sí, aunque también nos dicen que en realidad es el flujo de electrones es del menos al más, pero ahora da igual, nos da igual que sea en un sentido o en otro, pero lo que sí es que va de polo a polo realmente, lo que nos dicen. Y entonces de esa manera pues se nos está diciendo y se nos dicen que en realidad es normal la tecnología porque funciona de modo natural. Nosotros decimos pues no, no funciona de modo natural. Y ya podemos decirlo en nuestros tiempos, porque muchas personas ya han descubierto que toda la tecnología nos lleva a donde estamos actualmente y donde nos va a llevar, evidentemente, pues a la esclavización humana, sencillamente. El hombre podría prescindir de toda tecnología y vivir muy bien, con todo satisfecho y con amor entre hombre y mujer y familia, sencillamente, con los frutos de la naturaleza, tan sencillamente. Pero esta incidencia de decirnos que los imanes funcionan de esa manera es para hacerlo coherente con la tecnología, es decir, con la artificiosidad y con lo negativo, porque entonces ahí sí funciona, pero nosotros ya hemos visto en un vídeo anterior cómo hizo un experimentador una experiencia con un hilo de cobre que lo subió mediante un tron a unos 100 metros de altura y entonces desde ahí pues se produjo una corriente que ahí sí está el movimiento, vamos a decir, del polo positivo al polo negativo y daba corriente abajo realmente. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Porque se está alterando la naturaleza. Eso es como ir desangrando la naturaleza etérica naturalmente. La fuente ha dispuesto todos los elementos, como en este caso el cobre, en esa disposición abajo, en la tierra, en la superficie, y no arriba. Entonces, si tú alteras eso, pues es como si tú dieses un pinchazo con una aguja a un ser vivo. Tú por ahí estás desangrando, estás obteniendo energía, pero eso es negativo porque estás alterando la energía etérica del cosmos y nosotros estamos relacionados con ella realmente. Entonces, mediante darnos esa tecnología nos creemos que estamos avanzando y siendo superiores. Realmente no, se nos está restando facultades humanas realmente, porque todo influye en el todo. Y por eso interpretamos nosotros que se nos ha dicho y se nos dice en todos los libros que vean, incluso investigadores honestos, ellos no llegan a discernir esta cuestión, porque nosotros mismos no hemos llegado a discernirla porque nos hemos confiado en los supuestos maestros. Y ahora ya sabemos que todos los supuestos maestros o expertos, pues hay que cuestionarlos clarísimamente. Entonces, pues ahora nosotros le damos esta interpretación que consideramos real, por eso se ha hecho y ese sentido de decir que va el imán del polo positivo al polo negativo, para hacerlo coherente y decimos, y para que no veamos que realmente estamos alterando totalmente el orden natural mediante la tecnología. Esto sabemos que la persona pues le puede crear un choque mental, pero que piense porque en estos tiempos actuales, ya muchas personas afortunadamente están descubriendo que las cosas no son como parecen, son precisamente al revés, y que la tecnología pues se ha hecho no para liberar, queremos nosotros, sino para vampirizar, esclavizar. Terminamos en este vídeo y en el siguiente vamos a poner ya un esquema, porque van a ver un ejemplo de la estructura de 6 fuerzas, como establecidas mediante fuerzas magnéticas de imanes, pues crean un campo neutro de equilibrio, para que vean que es coherente lo que hemos expuesto en un vídeo anterior mediante 6 bolas magnéticas, y hemos dicho que ese es el modelo, porque vamos a ver reflejado que precisamente pues eso entra en una armonía y en una sintonía con un elemento individual o un imán individual. Ya hemos hablado de esto en algún vídeo anterior, pero para recordarlo, terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.